Mucho sufrimiento, pero hubo personas ahí, hermanos, que fueron tocadas por el Señor, y para Dios eso es algo tan importante, hermanos, porque cada persona que dé en el blanco, cada persona que venza, cada persona que termine, hermanos, con la fe de Cristo Jesús en su corazón, con la vida de Dios en su vida, hermanos, una persona a los ojos de Dios es más importante que todo el universo, hermanos. Cada persona, hermanos, es la vida de Cristo, hermanos, que fue dada, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros nos esforcemos y demos lo que sea posible, pues, hermanos, en el camino de Dios. Dios hizo maravillas, hermanos, en ese lugar mientras estábamos ahí. Maravilla tras maravilla tras maravilla. Y usó sus siervos, hermanos, de muchas formas. Durante una época tuve que salir de emergencia también. Y cuando salíamos no era estar un mes fuera, no nada de eso, hermanos. 2, 3 días, un día, 2 días. Era una cosa de llegar, hacer lo que hay que hacer y retornar, porque hay mucho trabajo allá. Hermanos, y en esa época trabajábamos, hermanos, de lunes a domingo. Solo en los domingos en la tarde teníamos descanso, porque era urgente que teníamos que terminar el año completo. Sobre todo eso fue durante el primer año. El segundo año ya estuvo un poco más, hubo menos problemas. Nosotros llegamos a mediados de un año y estuvimos año y medio. Entonces estuvimos todo ese año, después el siguiente año completo, y en enero del otro año fue cuando nosotros, ya el Señor nos habló de que era año y medio lo que íbamos a estar ahí, y así nos sacó. Pero hermano, mientras estuvimos ahí pasamos tantas cosas. Y una de las historias que a mí me impactó, porque, hermanos, qué privilegio caminar con la gente que ama a Dios. Había una hermana, ya era una hermana, quizás hace unos 40 años, una americana. Esta hermana tenía un corazón tan precioso a los ojos de Dios, que ella todos los años, hermanos, trabajaba todo el año, 11 meses, juntando dinero para sus pasajes, hermanos, para sus gastos, y ese mes lo usaba de misionero en algún lado del mundo donde Dios le enviara. Hermano, así se pasaba ella, era su manera y forma de vida. Y hermanos, era algo tan impresionante lo que ella hacía, hermano, y podía verse en su corazón ese gozo y esa esperanza en Dios, y que era una persona que caminaba rectamente con el Señor. Y hermano, cuando hubo una época que solo estaba ella, no recuerdo, estaba Dorian también y Amanda y Rosemary, pero ellos estaban en otro lado, en otra casa. Entonces él y yo estábamos viviendo en el otro lado, y ella vivía con ellos en el otro lugar, pero yo tuve que salir también por otra situación de emergencia, hermanos, y cuando salí, resultó, les voy a contar la situación de emergencia. Se comunicaron conmigo y era algo muy difícil la comunicación ahí, es otro tema, pero me avisaron de que mi papá estaba entre la vida y la muerte, y que yo tenía que ver qué hacía. Y hermano, en mi aflicción, yo salí de la montaña y tenía la carga de mi esposa, no podía dejarla sola porque ahí había peligro de muerte, hermano, no era una cosa fácil. Entonces, en ese tiempo, esta joven americana se quedó con mi esposa ahí. Pero yo bajé, cuando yo llegué a Guatemala, estuve ahí cuidando a mi papá. Él le tenían que poner, ¿cómo se llama? Él tenía problemas de diabetes y sus riñones ya estaban dañados, entonces le sacaban la sangre y se la volvían a poner, pero nosotros no somos gente rica, hermanos. Entonces
teníamos que ir a lugares. En Guatemala es tremendamente caro eso, pero enormemente caro, no sé cómo será en otros lados. Y hermanos, para que se lo pudieran hacer y lo hacían gratis en un lugar, había que estar desde toda la noche a veces cuidando ahí para encontrar una fila, porque había mucha gente haciendo fila para poder recibir esa ayuda. Estar con esas máquinas que le sacaban la sangre, la purificaban y la volvían a meter, y eso le daba cuando menos una semana más de vida a la persona. Entonces, hermanos, yo llegaba ahí, estaba a las 3 de la mañana, pasaba todo el día con mi papá, porque cuando lo servían a uno hasta que habían ayudado a todos los que pagaban, y después, si había tiempo, a los que se pudiera los ayudaban, y en esa situación estábamos. Entonces yo me quedé ahí, hermanos, en una situación bien difícil y bien afligido por mi papá. Y mi papá, gracias a Dios, un hombre de Dios, terminó muy bien la vida, hermanos. Pero mientras estaba ahí, yo estaba cargado por mi esposa y por mi papá. Yo no sabía qué hacer. Y en eso, mi Dios, el Dios Todopoderoso, el Señor me habló. Y el Señor me dijo: ve y cuida a lo que te puse a cuidar. Y me dijo: Señor, yo cuidaré de tu papá. Y hermanos, el Señor cuidó de mi papá. El tiempo pasó, incluso después de muchos años estábamos aquí ya en San Salvador, como estamos ahora en Santana. Mi papá todavía estaba vivo, pero en esa época yo creía que se iba a morir, hermanos, pero el Señor lo cuidó. Pero cuando yo regresé, hermanos, platicando con esta joven, ella nos empezó a contar que había tenido una vivencia mientras estaba en la India. Y nos contó que llegaban ellas con los hermanos en la India. Hermanos, se ponían frente a unos templos de los paganos, hermanos, y ellos llegaban y les mostraban el amor de Cristo, dándoles de comida, porque hay mucha necesidad ahí. Ellos llevaban sándwiches y le daban a toda la gente, hermanos, ahí. Pero una vez que llegaron, hermanos, cuando todo había terminado, llegó un hombre con las piernas todas, hermanos, dobladas y todo mal, hermanos, y paralítico y arrastrándose solo con las manos, hermanos, en una tabla con rodos, hermanos. Y llega ese hombre pidiendo comida, y ellos ya no tenían comida. Entonces el que los dirigía le dijo: no tenemos comida. Y quizás se acordó de Pablo, de Juan y de Pedro, porque le dijo: pero lo que tenemos te damos. Y oraron en el nombre del Señor Jesucristo por sanidad para este hombre. Pero las maneras de Dios son diferentes a las nuestras, hermanos. Él no fue sanado. Y ellos se fueron, hermanos, y llegaron a su casa. Al día siguiente prepararon comida para ir nuevamente, pero entre los sándwiches que llevaban, separaron unos para esta persona. Y cuando llegaron ellos le dieron a todos, pero tenían escondido uno, y cabal, hermanos, estaban ahí esperando que llegara el hombre en esa tabla que se arrastraba. Cuando de repente, hermanos, empiezan a oír gritos: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dígame quién es Jesús. Era el hombre ese, hermano, que venía corriendo. Y cuando ellos le ven, dicen: ¿qué pasó? Y el hombre les dice: anoche Jesús llegó y me sanó. El Señor llegó y le quitó la parálisis, hermano. Y el Señor tiene su manera de hacer las cosas. Y la pregunta era: ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Quién es? Él me sanó. ¿Por qué me sanó? Y hermano, y eso abrió la puerta totalmente para que estos hermanos pudieran testificarle a toda esa gente. Y muchos hermanos deben haber entregado su corazón. Uno no puede oír la voz de Dios sin que algo cambie en el corazón, hermanos. Y hermano, y mientras más nos suavizamos, hermanos, más la obra de Dios sucede, hermanos.
Y hermano, y esta hija de Dios había visto eso con sus propios ojos, hermanos, y había visto la gloria de Dios, Dios manifestando, haciendo esa maravilla, hermanos, y estaban perplejos ellos que Dios lo había hecho. Y hermano, y de una manera soberana, hermano, debemos entender como hijos de Dios que Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él quiere, Dios hace las cosas cuando Él quiere, y nadie, hermanos, puede parar la mano del Dios omnipotente, hermanos. Y usted y yo hemos nacido para conocer, hermanos, la belleza, las maravillas de que Dios hace, hermanos, y no podemos quedarnos callados, hermanos. Durante muchos años nosotros le hemos contado a los hermanos de la iglesia estas situaciones, pero sentí en mi corazón que todos lo deben conocer, y son muchas cosas que pasamos ahí en la montaña. No podemos quedarnos callados, hermanos, de lo que Dios ha hecho. Y también nuestro Dios ha hecho maravillas aquí en Santa Ana, con situaciones, hermanos, que también, si Dios lo permite, lo contaremos un día. Hermanos, yo les animo para que cada uno de nosotros haga lo que sea necesario para dar la palabra a otros. No sabemos, no entendemos. Un día lanzaremos una semilla y caerá en un terreno, hermano, y nacerá un Pablo, hermano, y ese Pablo será usado por Dios para grandes maravillas, hermanos. Hubo un hombre de Dios que fue usado por Dios para tocar a millones de gente, pero quien lo tocó a él fue un hombre que era zapatero, hermanos, un hombre que era alguien, hermanos, que a los ojos no lo miraban con ningún valor, hermanos, pero ese hombre fue fiel dándole la palabra a este hijo de Dios, hermanos. Y nosotros debemos ser fieles dando la palabra. Y hermano, y quede bien claro en nuestro corazón es que nosotros, hermanos, no somos nada ni tenemos ningún valor. Si algo bueno surge, es de Dios, el Todopoderoso, y Él es el único que merece honra y gloria, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Continuaremos las historias, si Dios lo permite, muy pronto.